ELN se mostró escéptico frente a un proceso de paz con el próximo gobierno. Sin embargo, en Maguncia, a 45 minutos de Frankfurt, soplan vientos de acuerdo, por lo menos entre el ELN y los representantes de la sociedad civil, que ya tienen su base en este hotel a orillas del Rin. Mainz, Alemania. El ELN da los primeros pasos de acercamiento con un grupo de sectores de la sociedad, una nueva metodología para buscar el inicio de un proceso de paz. Pablo Beltrán, un nombre hasta ese momento desconocido del comando central de la organización insurgente, se destapa. El gobierno del saliente presidente Ernesto Samper no asiste. Allí se firmó el Acuerdo de Puerta del Cielo, un acuerdo que no tuvo asegurado su desarrollo y cumplimiento, pero que se convirtió en el antecedente que permitió iniciar la construcción de un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional a partir del nuevo gobierno del presidente Andrés Pastrana. Creo que con estas herramientas, con estos instrumentos... En agosto de 1998, el ELN tenía ya una cita programada con el grupo de civiles asistentes a Mainz con un objetivo preciso: preparar la Convención Nacional. Un escenario de discusión sobre los temas del país, planteado por el grupo guerrillero desde 1996 por su máximo comandante, el sacerdote español Manuel Pérez Martínez, quien 4 meses atrás había muerto. El nuevo gobierno debía establecer su papel y, sobre todo, abrir una negociación directa con el ELN. El presidente y el comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, encargan del tema a Gonzalo de Francisco. El gobierno necesitaba diseñar un proceso para, entre otras, saber cuál era la posición, el lugar, la circunstancia en que iba a estar el gobierno, en dónde los representantes de la sociedad civil y en dónde el ELN. Y digamos, esa fue la tarea inicial y era novedosa desde el punto de vista de los procesos anteriores. En un campamento del ELN en un área rural de San Francisco, Antioquia, se realizó la reunión de Río Verde. En un acto de confianza con el grupo guerrillero, el gobierno permite la salida de los 2 voceros públicos del ELN recluidos en la cárcel de Itagüí, Francisco Galán y Felipe Torres. El hecho para mí es trascendental y yo creo que marca un mensaje del gobierno nacional al ELN y en general a la insurgencia, y marca al mismo tiempo un mensaje del ELN a la sociedad y al gobierno. El mensaje del gobierno es confiamos, creemos en la palabra, y el mensaje del ELN es tenemos palabra. El gobierno reconoce el carácter político del ELN y autoriza a sus voceros a participar en un proceso de paz. En Río Verde, junto con los representantes de la sociedad y con el gobierno como testigo, se acuerda la agenda de la Convención Nacional. El ELN expuso su propuesta de Convención Nacional en la liberación de los delegados de la OEA en Santana, Antioquia, en el 97. Se desarrolló en Mainz y en la reunión de Río Verde en 1998. Es una reunión en la que participan más de 500 personas. Tendrá 5 bloques temáticos que se desarrollarán uno cada 3 meses. El primero es garantizar la vigencia de los derechos humanos y el derecho humanitario. El segundo, la construcción de un Estado de Derecho con participación y definición del papel de las Fuerzas Armadas. El tercero es la discusión del modelo económico y la distribución de la riqueza. Y el cuarto, la soberanía nacional y de los recursos naturales. Y el quinto es el más extenso y contiene la solución a los problemas laborales, el narcotráfico y la recuperación de las secuelas de la guerra. Los guerrilleros Galán y Torres regresan a prisión. Traemos desde las montañas de Colombia un mensaje de paz para todos los colombianos.
Pocos días después, y en medio del optimismo que se respiraba por lo que parecía el inicio definitivo de un proceso, un hecho trágico sacudió al país. El ELN voló un tramo del oleoducto central en Machuca, Antioquia, provocando un incendio que incineró a 70 personas. ¡Ay, no! El gobierno interrumpió los acercamientos con el ELN. Días después, el máximo jefe de la organización, Nicolás Rodríguez Bautista, aceptó la culpa. Un error grave de los compañeros que ejecutaron la acción en cuanto que se equivocan en la apreciación de las consecuencias que podría ocasionar el derrame de crudo. Empieza así la construcción de un proceso con una historia de encuentros y desencuentros que durarían los 4 años de Pastrana. En febrero de 1999, el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, se reunió en Caracas con el segundo comandante del ELN, Antonio García. Allí, por primera vez, el grupo guerrillero presenta la propuesta de desmilitarizar 5 municipios en el sur de Bolívar: Santa Rosa, San Pablo, Simití, Morales y Cantagallo. Estos servirían, según la organización, como un escenario seguro para la Convención Nacional. O sea, dejar tropas ahí, porque en cualquier momento puede presentarse algún problema. Tras 2 encuentros en la capital venezolana, los contactos se interrumpen sin llegar a ningún acuerdo. Que el tiempo de la paz, pues, como que parece ser efímero. Delegados del ELN permanecen en Venezuela por varios meses a la espera de contactos con el gobierno. Distintos sectores intermedian para lograr un acercamiento. El gobierno estudia opciones, los contactos se trasladan a Cuba. El embajador de Colombia en La Habana, Julio Londoño, inicia su papel de negociador en este proceso. El ELN secuestra un avión comercial cuando volaba entre Bucaramanga y Bogotá. 43 pasajeros y la tripulación son secuestrados. Gente armada obliga a los pasajeros a abordar 3 lanchas a orillas del río Magdalena. Inicialmente, el ELN dice que es un secuestro político, pero al poco tiempo se confirma que el secuestro tiene fines económicos. El ELN irrumpe en una iglesia católica en Cali y secuestra a 143 feligreses. 80 son liberados el mismo día. La mayoría de los rehenes duerme en el suelo, a la intemperie y en condiciones difíciles. El comandante del Frente, José María Becerra, del ELN, alias El Viejo, le aseguró que para la liberación de los rehenes necesitarán un cese bilateral de hostilidades. El 18 de junio, el gobierno suspende los diálogos en razón a la gravedad de los hechos cometidos por el ELN. Los contactos gobierno-ELN pasan por su peor momento. Es en esta coyuntura cuando nace la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil. Un grupo de personalidades se reúne para ofrecerle al gobierno y al ELN oficios de facilitación que permitan reanudar los contactos. Esta comisión, donde hay candidatos presidenciales, donde hay sindicatos, donde hay gremios, donde está la iglesia, lo único que ha hecho es buscar un acercamiento, en ocasiones proponer algunas fórmulas porque no podemos hacer ningún acuerdo y facilitar, como su nombre lo indica, que se puedan llegar a determinados acuerdos que apunten al respeto del derecho internacional humanitario. Esta comisión inicia los contactos con las partes e informalmente se producen encuentros en La Habana entre el gobierno y el ELN. El alto comisionado y el embajador Londoño se encuentran por primera vez en área rural del municipio de San Pablo con miembros del Comando Central del ELN. Hubo un diálogo positivo, sin embargo no se llegó todavía a decisión de lugar. Consideramos que hay que hacer nuevas reflexiones, nuevas consultas,
y acordamos reunirnos en una próxima oportunidad. Yo creo que esta reunión en territorio nacional es muy importante para el avance del proceso de paz con el ELN y estoy seguro que en un próximo futuro podremos dar a conocer ya conclusiones concretas sobre lo que ha sido el desarrollo de los distintos acuerdos. En el año 2000, los contactos se trasladaron de nuevo a Venezuela y desde allí, Pablo Beltrán hizo pública una carta al comisionado en la que enumeraba los que para el ELN eran los obstáculos para reanudar las conversaciones, al tiempo que decía que solo aceptarían el sur de Bolívar como sede de los diálogos y que después de que se estableciera la zona de encuentro, hablarían con el gobierno. Desde la primera vez que se mencionaron los municipios del sur de Bolívar como sede de la zona de encuentro, las comunidades se manifestaron en contra. La situación de la región era difícil porque se mezclaba el auge de los cultivos de coca y una fuerte presencia paramilitar relacionada directamente a este fenómeno, al tiempo que según sus habitantes no deseaban de vuelta al ELN en la zona. No queremos que este territorio, que hasta el momento es territorio de paz, se convierta en territorio de guerra. No queremos que el ELN vuelva a entrar a nuestro territorio, al territorio del sur de Bolívar. Asocipaz y el movimiento de No al Despeje, conformados por líderes de la zona, se encargaron de promover protestas y marchas que se tradujeron en bloqueos viales a las principales carreteras de la región, fundamentales para el desarrollo de la economía nacional. Sin ceder a la presión ejercida por los bloqueos, el gobierno abrió un espacio de concertación con las comunidades que se mantuvo abierto durante el tiempo que se discutió la zona de encuentro. Para el ELN, era responsabilidad del gobierno solucionar esta fuerte oposición. Al tiempo, los paramilitares se oponían a que, según ellos, se le entregara un territorio al ELN y amenazaban con impedir que la zona de encuentro se pusiera en marcha. Entretanto, en los meses de febrero, marzo y abril, los contactos entre el gobierno y el ELN se reanudaron en La Habana y Caracas. Las partes buscaban definir las características que tendría la zona y su estrategia de implementación para superar la oposición de las comunidades. El 24 de abril, el presidente Pastrana hizo el anuncio. Existiría para la celebración de la Convención Nacional y así como para adelantar negociaciones con el gobierno, una zona de encuentro que contaría, entre otras, con una comisión de verificación nacional y otra comisión de verificación internacional. Cantagallo y San Pablo en Bolívar, Yondó en Antioquia, serían los municipios sedes de la zona. Los principios básicos acordados para su funcionamiento eran: duraría 9 meses, se contaría con una verificación internacional, un reglamento preciso, las autoridades civiles del Estado permanecerían en los municipios y que en todo momento se tendrían en cuenta a las comunidades. Pero las protestas por el anuncio no se hicieron esperar. Durante todo el mes de mayo retornaron los bloqueos de las vías, esta vez con más fuerza. Aquí lo que no queremos es despeje en San Pablo Bolívar, hermano. Olvídese de Tango, que se olvide el presidente de Tango, que aquí no queremos ninguna clase de despeje. El 1 de junio, el gobierno llegó a un acuerdo con las comunidades. No se decretaría la zona de encuentro sin antes realizar un proceso de diálogo y participación ciudadana con los voceros de la población de los municipios de la región. Los pobladores, por su parte, se comprometieron a levantar los bloqueos. Hay humo blanco para el proceso de paz en Colombia. Sí, un humo blanco que hoy le permitió a estos 15.000 campesinos del sur de Bolívar ponerle punto final a 11 días de parálisis y bloqueos en las vías a la costa atlántica y de paso convertir a esta zona en un territorio de paz. Hoy nace en esta región del país un verdadero semillero para la paz. El 6 de junio,
El gobierno reconoce que el ELN ha demostrado su interés de negociación hacia la paz y les retorna el carácter político. Parecía que el proceso comenzaría su marcha. Para entonces, Camilo Gómez ejercía ya como alto comisionado y en compañía del embajador Julio Londoño se reunieron en la serranía de San Lucas con el ELN. El 22 de junio, las partes lograron mediante un acuerdo vincular formalmente a la comunidad internacional, siendo esta la primera vez en un proceso de paz en el país. Podrá actuar como mediador cuando las dificultades propias de la negociación lo hagan necesario. Asimismo, podrá promover el avance de las negociaciones de paz, recibiendo propuestas de las partes y ayudándoles a negociar acuerdos mutuos. Estará compuesto por 5 países que se anunciarán una vez se realicen las consultas diplomáticas correspondientes. Francia, Cuba, España, Noruega y Suiza tendrían un mandato claro de acompañamiento al proceso, facilitación, conciliación y verificación. A la vez brindarían apoyo humanitario. Llamar la presencia internacional tiene siempre 2 lados. De una parte podemos acompañar un proceso, tal vez asegurar esta continuación, como hemos dicho, pero de otra parte hace falta aceptar que los niveles internacionales de convivencia, las reglas que se conocen en el mundo entero, como se trata a población civil, esto es nuestro asunto que tenemos que repetir en toda ocasión de nuevo. Las partes nos pidieron de desempeñar un papel en el proceso de paz mismo. Por eso estamos realmente con este compromiso para tratar de ayudar. No estamos en el proceso como mediadores, sino como facilitadores. Ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo y sobre todo que sigan hablando, discutiendo, negociando, de tal manera que sea irreversible el proceso. El 23 de julio se da un encuentro en Ginebra, Suiza, entre el ELN, sectores de la sociedad y el gobierno. Por segunda vez, el gobierno permite el desplazamiento de Francisco Galán y Felipe Torres, esta vez al viejo continente. Mientras se hablaba de paz en Ginebra, en el sur de Bolívar, las autodefensas atacaban los campamentos centrales del ELN. La reunión estuvo a punto de fracasar, pero finalmente se logró una declaración apoyando los esfuerzos por salvar el proceso. En paz. Tengo el convencimiento que el país es cada vez más consciente de la necesidad de aplicar el ingenio y realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar esta aspiración. Entre todos. Y sobre esa base creemos que se puede edificar la ruta de una paz que sea sólida y que nos dé una sociedad estable. Mientras tanto, en el país, los países amigos iniciaron sus labores. El 3 de septiembre, un mandato promulgado por las partes les indicaba hacer una evaluación de los inconvenientes que se presentaban en la zona. Los informes serían reservados para las partes. Una semana después, Asocipaz y el movimiento del No al Despeje hacen saber que aceptan la zona de encuentro si el ELN libera a todos los secuestrados y hace un cese de fuegos y hostilidades. Se cumplían así 4 meses desde el anuncio del principio del acuerdo y aún no se daban las condiciones para lograr un escenario para los diálogos. El ambiente se complicaba. El 30 de septiembre, el ELN volvió a su práctica de los secuestros masivos, esta vez en un restaurante en el kilómetro 18 de la vía al mar en las afueras de Cali. Secuestró a 70 personas.
Los guerrilleros también entraron a otros balnearios donde algunos turistas disfrutaban de una tarde de domingo. Este secuestro tuvo unas características aún más trágicas, porque el frente del ELN que los secuestró no tuvo la capacidad de mantener en buenas condiciones a los secuestrados. 3 murieron en cautiverio. La liberación se dio mes y medio después de una ardua labor humanitaria. Tras este desafortunado hecho, y después de 6 meses de contactos, el gobierno mantuvo la voluntad de continuar adelante con el proceso. En diciembre de 2000, las partes se reúnen en La Habana, acuerdan el reglamento para la zona de encuentro. Tras el acuerdo, el ELN se compromete a liberar, pocos días después, a 42 soldados y policías en su poder. El 23 de diciembre, los miembros de la fuerza pública encuentran la libertad tras meses de cautiverio. El hecho encabezado por el gobierno es presenciado por los países amigos y por la comisión facilitadora. Galán y Torres salen de nuevo de la cárcel. Se crean las condiciones para definir la zona de encuentro. La paz se construye hablando, se construye avanzando y sobre todo se construye con hechos como el que hoy empezamos a ver. Este es un gesto de paz. Para el Ejército de Liberación Nacional, un año de trabajo por la paz con justicia social no puede pasar desapercibido, sino que por el contrario tiene que ser portador de buenas noticias para nuestra patria. En el 2001 se fortalece el proceso de diálogo con las comunidades. El ministro del Interior se reúne en varias ocasiones con los gremios económicos de la región, con organizaciones no gubernamentales y con los líderes de los movimientos sociales. Los directores de los principales medios de comunicación llegan a la serranía de San Lucas y allí, con el Comando Central, se enteran con detalle del reglamento para la zona de encuentro. Dada la compleja situación de los municipios sede de las conversaciones, en el mes de febrero el gobierno decide emprender una operación militar para combatir a las autodefensas, al tiempo que inicia la fumigación de los cultivos de coca. Se da así la Operación Bolívar. Coincide con las operaciones militares una nueva oleada de protestas en contra del despeje, al tiempo de una serie de comunicados de Carlos Castaño oponiéndose a la zona de encuentro. Los manifestantes, encabezados por los líderes de Asusipaz, son advertidos por el gobierno de que con la utilización de las vías de hecho no conseguirán resultados. Va a haber problemas, posiblemente puede haber hasta una guerra civil. No queremos que se nos dañe, ni queremos renunciar a esa tranquilidad y a ese reposo de paz que se vive. En medio de las reuniones de concertación con las comunidades, el 8 de marzo, el ELN envía una carta al gobierno en la que suspende unilateralmente el proceso. Sin embargo, sigue la marcha del trabajo en procura de la zona de encuentro. Una misión de expertos llega a la zona para hacer evaluar las condiciones y preparar la verificación. La verificación entraña transmitir confianza, transmitir que aquello estará verificado por otras personas, que va a haber una información transparente, un conocimiento de todo el mundo de lo que se hace. Bien, y en ese sentido el informe empezaba diciendo que el proceso era posible. El 1 de abril, Camilo Gómez y Jorge Mario Eastman, quien se desempeñaba como comisionado adjunto para el proceso con el ELN, se reúnen en la serranía de San Lucas con Pablo Beltrán y Óscar Santos. Quedó a punto la decisión de decretar la zona de encuentro. Los propósitos de disponer el área para la zona de encuentro y para la Convención Nacional avanzan a buen ritmo y que hay una decisión del gobierno para que pronto
haya la zona de encuentro y la convención. Para los ajustes finales, se planeó un encuentro con todos los embajadores y la comisión facilitadora. Fue un viaje difícil hasta un punto lejano de la serranía de San Lucas. Cuando por fin el grupo llegó al sitio indicado, guerrilleros del ELN les informaron que los comandantes no asistirían a la reunión. Las posiciones enfrentadas de las partes por las condiciones para la zona de encuentro llegaron a su máxima tensión. El 19 de abril, de nuevo el ELN suspende los diálogos. Por el mes de junio en Venezuela, gobierno y ELN intentan llegar a un acuerdo. Sin embargo, el gobierno concluye que las cambiantes posiciones del grupo guerrillero impiden continuar. Ante estos hechos y ante la posición obstinada del Ejército de Liberación Nacional de mantener congelado el proceso, he determinado suspender las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. El ELN, por su parte, acusó al gobierno de incumplir la palabra. Son 3 meses y medio de recriminaciones mutuas por la situación. En noviembre 16 se dan cita de nuevo en La Habana y cambian el rumbo del proceso. Definen una agenda de transición. La discusión de la zona de encuentro queda aplazada. Una semana después se firma el acuerdo por Colombia, donde se habla del cese de fuegos y se programan 5 foros internacionales para avanzar en los temas de la Convención Nacional. Realizar foros temáticos en el exterior para propiciar iniciativas y propuestas en temas específicos que son del interés nacional, tales como el derecho internacional humanitario, los recursos energéticos y otros que serán decididos de común acuerdo entre las partes. Realizar rondas de trabajo entre los voceros de las partes en las que abordaremos los siguientes temas. 1. Cese de fuegos y las hostilidades. 2. Medidas para la reducción del conflicto. 3. Los países amigos asistieron como testigos. El proceso adquiría un nuevo aire. El grupo de países facilitadores, como ha sido hasta ahora, seguirá contribuyendo fehacientemente y en forma permanente y contribuyendo a favor de la paz, como ha sido hasta el presente. Cuba, el país que con su revolución inspiró a grupos guerrilleros como el ELN, servía de anfitrión a la búsqueda de la paz en Colombia. El comandante Fidel Castro personalmente asumió la facilitación de su país en este proceso. El desarrollo del acuerdo inició. El 15 de diciembre se publicó la Declaración de La Habana, que incluía un calendario de actividades y la realización de la Cumbre por la Paz. 2 días después, el ELN anunció una tregua de 15 días en todo el país. En enero de 2002, las partes realizaron varias rondas de trabajo sobre el cese de fuegos, la disminución del conflicto y del tema energético. Estamos planificando todos los desarrollos que se van a llevar a efecto durante el corriente año en foros en diferentes países y en unos diálogos bilaterales que se van a efecto entre las dos partes. Y tal como estaba previsto, el 30 y 31 de enero se celebró la Cumbre por la Paz. Más de 80 invitados llegaron a La Habana. Teniendo en cuenta que la Cumbre por la Paz señaló como misión para las partes el estudio del tema de la tregua con cese de fuegos y hostilidades, el gobierno y el ELN realizaron un primer intercambio sobre este tema que continuará en las próximas reuniones. Se formó la comisión conjunta que elaborará un cronograma para la discusión de los temas mencionados
en la declaración de la Cumbre por la Paz sobre acuerdos humanitarios. El mandato que la cumbre le dio a las partes incluía buscar acuerdos humanitarios. Para este momento, el país tenía claro que los diálogos en medio del conflicto eran inviables, así que se inició el estudio inmediato de una tregua. En los meses de febrero, marzo y abril se realizaron más de 12 reuniones sobre la tregua. Se avanzó hasta determinar que se suspenderían todas las acciones militares del ELN contra la fuerza pública y de las fuerzas militares contra el ELN. El acuerdo sería bilateral y por tiempo definido. Pero hubo puntos imposibles de resolver: la ubicación de los frentes guerrilleros y su financiación durante el tiempo de la tregua. La discusión luego llegó a un punto muerto. Se intentó entonces buscar un acuerdo para la disminución del conflicto que redactaron conjuntamente en La Habana durante el mes de mayo el embajador Londoño y Ramiro Vargas, miembro del Comando Central del ELN. El acuerdo fue leído al gobierno cubano como testigo, pero el día programado para su firma y concreción, el ELN cambió su posición y se retractó. El 30 de mayo, el presidente Pastrana suspendió el proceso y manifestó que sería decisión del ya presidente electo Álvaro Uribe Vélez continuar con él. Un proceso de paz sin resultados y sin la voluntad de una de las partes de llegar a acuerdos sobre los temas sustanciales de la agenda no es viable. Por esto, he tomado la decisión de suspender el proceso de paz con el ELN para que el próximo presidente de Colombia lo retome si lo considera pertinente.